Bueno, vamos a comenzar entonces este video 9 del año en curso 2023, correspondiente a la materia de máquinas térmicas, y vamos a referirnos hoy nuevamente a la transmisión del calor en su parte tercera. En los videos anteriores, 1 y 2, de transmisión del calor, habíamos hablado de la conducción, donde había cuerpos sólidos que transferían el calor, la convección, donde necesariamente debería existir un fluido líquido, un fluido líquido gaseoso, y habíamos hablado de la radiación. El objetivo que buscamos es encontrar un procedimiento más o menos organizado para poder diseñar un intercambiador de calor, por lo menos en su principio, como para tener una primera idea. Estos videos anteriores trataron cada una de las formas por separado, pero en realidad las formas de transferencia de calor ocurren todas juntas. Entonces, bueno sería ver de conseguir un coeficiente de resistencia que unifique todos estos principios anteriores. Y hacia ese camino vamos. Vamos a indicar primeramente que los intercambiadores de calor pueden ser de mezcla, cuando los dos fluidos, el conductor, el calefactor y el calefaccionado, se pueden llegar a mezclar en el proceso, cosa que no es lo más normal. Y lo más común son los de superficie, donde en ningún momento hay contacto entre los dos fluidos. Dentro de este grupo se encuentran los condensadores, que son un tema muy especial, que se ubican a la salida de la turbina, en el ciclo térmico, con el objeto de transformar el vapor que está saliendo de la turbina a baja temperatura, pero vapor, llevarlo al estado de líquido. Pero eso ocurre hacia el final del equipo. Vamos a imaginar, para simplificar la cosa, que tanto el fluido exterior o fluido calefactor como el fluido interior son homogéneos. Y además no se produce en ellos cambio de fase. Es decir, que el calor latente no lo consideramos. No, imaginamos que da toda la misma fase en todo el proceso. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de una pared que tenemos un fluido interior que transfiere calor hacia un fluido exterior. El fluido interior tiene una temperatura mayor, naturalmente, que la temperatura exterior para que la transferencia pueda llegar a ocurrir. Siempre va de los puntos de mayor temperatura a los de menor temperatura. En el fluido interior, lógicamente, hay una capa límite. Yo la he marcado acá, bastante más gruesa para que se note. También hay una capa límite en el fluido exterior. También la hemos marcado bastante gruesa como para que se recuerde que existe, pero no quiere decir que sea tan gruesa en proporción con el espesor de la pared. Vamos a suponer que el espesor de la pared sea E, y decimos entonces que la cantidad de calor que se transfiere a través de esta pared, expresado en kilocalorías por metro cuadrado de superficie y por hora, va a ser igual a el coeficiente de convección interior, que se obtenía, ¿se acuerdan?, por las fórmulas de los números adimensionales, con una serie de coeficientes que había que obtener de un libro, que dependían de las características particulares del proceso que estamos estudiando, pero que habíamos hablado de que había fórmulas más usadas o prácticamente aplicables sin mayores dificultades
con eso, con los coeficientes que habíamos indicado. Por la variación de temperatura. Temperatura interior menos la temperatura 1 que está en la pared. Temperatura 1. Más la cantidad de calor que se refiere por conducción, lambda por T1 menos T2, T2 es la temperatura externa de la pared, pero no que está la externa, la que está a la izquierda en este momento, dividido el espesor. Lambda sabíamos que lo sacábamos de tabla, dependía del material. Esto es una función del material. Más el coeficiente de convección exterior por T2 menos TE, la temperatura externa de la pared menos la temperatura que se encuentra en el exterior. Vamos a suponer también de que la temperatura exterior es constante, que no analicemos los gradientes dentro de esta zona. Lo mismo la temperatura interior, vamos a imaginar que es constante, para simplificar un poco el procedimiento matemático. Finalmente, tampoco afecta demasiado esas variaciones en la mayoría de los casos. Entonces, en esta expresión, yo conozco, puedo llegar a calcular alfa I, puedo llegar a calcular alfa E, puedo sacar esto de tabla, conozco la temperatura interior, conozco la temperatura exterior, conozco el fluido, su densidad, su viscosidad, su calor específico. Todas las características esas las conozco. Lo que no conozco es la temperatura interior de la pared, T1 y T2. Eso no lo conozco. Tampoco conozco la cantidad de calor que voy a transferir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar los coeficientes al denominador. Entonces hacemos TI menos T1 dividido 1 sobre alfa I. Lo mismo que habíamos hecho en los videos anteriores. Más TI1 menos T2 dividido I sobre lambda. Más T2 menos TI dividido 1 sobre alfa E, que es el coeficiente de convección exterior. Recordemos que yo T1 y T2 no los conozco, por ahora. Entonces vamos a aplicar una propiedad que establece que si en una fracción como esta yo sumo los antecedentes y sumo los consecuentes, saco otra fracción que es igual, que se puede igualar con las anteriores. Y es lo que hacemos. La cantidad de calor va a quedar la misma, en kilocalorías por metro cuadrado, porque la fracción no cambia. Entonces sumo todos los numeradores y digo TI menos T1 más T1 menos T2 más T2 menos TI. Pero ¿qué pasa acá? T1 y T2 se simplifican. T1 se simplifica con T1 y T2 que suma y resta se simplifican mutuamente. Dividido las resistencias 1 sobre alfa I más E sobre lambda más 1 sobre alfa I. Bueno, como se simplificaron los valores que yo no conocía, me ayuda para poder calcular la cantidad de calor. Y luego podré calcular T1 y T2. Entonces me queda TI menos TE sobre la resistencia interior más la resistencia de la pared metálica o de la pared de porcelana metálica más la resistencia exterior. O sea, T1 menos TI menos TE sobre una resistencia total. Y puedo entonces asumir como una resistencia total a esta suma 1 sobre alfa I más E sobre lambda más 1 sobre alfa I igual. Entonces, para seguir con el mismo camino que hicimos en los casos anteriores, vamos a designar un coeficiente K que vamos a poder multiplicar en lugar de dividir, va a ser igual a 1 sobre K. Y nos va a quedar la cantidad de calor, copiamos la primera parte, TI menos TS dividido R, igual a K por TI menos TI. Bueno, muy bien. Ahora vamos a la primera parte. T2 menos TE dividido 1 sobre alfa I.
Entonces puedo pasar alfa E multiplicando por T1 menos TE. Lo que quiere decir que Q sobre alfa E es T1 menos TI, T2 menos T, T2 menos TI. Y de acá puedo despejar T2, que es la temperatura exterior más la cantidad de calor transferida, que a esta altura ya la conozco, dividido el coeficiente de convección exterior. Y también puedo, aplicando la misma idea, calcular la temperatura interior de la pared. Vamos a poquito la cámara para que se pueda llegar a ver bien esa parte. Ahí. Después la podemos poner. Q por TI menos TI menos T1 y dividido 1 sobre el interior, despejo T1 y hago que es la temperatura interior menos Q sobre alfa. Bueno. Entonces vemos que la posibilidad de obtener un coeficiente unificado es una realidad y además puedo calcular las temperaturas interior y exterior de la pared. Vamos a tomar como ejemplo una pared de una cámara frigorífica, por decir, donde la pared tiene 24 centímetros, 0,24 metros. La temperatura exterior es de 20 grados. Vamos a imaginar que hay un viento, circula un viento de 15 kilómetros por hora. La velocidad del fluido exterior es muy importante. Ya vamos a ver que interviene en el coeficiente de convección exterior. Y vamos a colocar 3 capas de corcho, o cualquier otro aislante, pero elegimos corcho porque tenemos el coeficiente de corcho, cada una de 5 centímetros, 0,05 metros cada una de ellas. Conocemos la temperatura interior de la cámara, que debería ser menos 20 grados. Lo que no conocemos son las otras temperaturas, ni T1, ni T2, ni T3. Es decir, estamos en el mismo caso recién analizado. Conocemos el coeficiente de conducción de la pared, 0,40 kilocalorías por dividido metro por hora por grado centígrado, y conocemos el coeficiente de conducción del corcho, que es mucho más bajo, 0,05 kilocalorías dividido también metro por hora por grado centígrado. El coeficiente de convección exterior, que recién habíamos mencionado, si uno busca un poco en la bibliografía, va a ver que para casos como estos suele tomarse 5,3 más 3,5 por la velocidad del viento, expresada en metros por segundo. Yo no tengo kilómetros por hora. Entonces lo hago. 5,3 más 3,5 por la velocidad del viento, por 15 kilómetros por hora, para llevarlo a unidades coherentes. Lo multiplico por 1000 para hacer los 15 kilómetros en metros, y divido por 10.600 para poder pasar las horas a segundos. Y me queda que el coeficiente de convección exterior es 22 kilocalorías dividido metro, hora, grado centígrado. El interior no lo conocemos, pero lo podemos estimar. Hay tablitas que ayudan a estimar valores. Entonces podemos estimar un valor, a ver, y después verificaremos si estamos dentro de lo cierto o nos hemos equivocado en mucho o en muy poco, lo podemos dejar como está. Alfa interior, estimamos 5 kilocalorías dividido metro, hora, grado centígrado. Hay que ser un poquito cuidadoso con el tema de las unidades, porque si medimos en unidades que no son las correctas, todo el cálculo después da otra cosa y tenemos que rehacerlo. Entonces, tenemos la resistencia total, ya analizada anteriormente, 1 sobre alfa I más E sobre lambda del corcho, más E de la pared sobre lambda de la pared, más 1 sobre alfa exterior. Y aplicamos los valores. Alfa I, habíamos dicho que adoptábamos 5. El coeficiente del corcho
el espesor de la pared es 3 paredes de 0,05, o sea, 3 por 0,05, dividido el lambda del corcho, que era dato, que teníamos por acá, y valía 0,05 kilocalorías por metro por hora por grado centígrado, más el espesor de la pared, que es 0,24 metros, dividido 0,40, que es su coeficiente de conducción, más 1 sobre 22, porque el alfa exterior sí ya lo habíamos calculado, que era 22. Esto nos da una resistencia total de 3,84. Muy bien, entonces K es 1 sobre RT, 1 sobre 3,84, va a dar 0,26 kilocalorías dividido metro hora grado centígrado. De las tablas que habíamos mencionado recién, podemos buscarlas y ver que casos como estos tienen un valor de aproximadamente 0,30. Así que nos haya dado 0,26 es un valor razonable. Luego calculamos la cantidad de calor transferida, que es igual a este coeficiente que acabamos de obtener recién, 0,26, perdón, acá 0,26, por la temperatura exterior menos la temperatura interior, 20 menos 20, 40. 40 por 0,25 da 10 kilocalorías por metro cuadrado y por hora. Vamos en busca de la temperatura de las paredes. T1. T1 es la pared, el espesor, es la temperatura en el límite de la pared y la primera capa de corcho. Es temperatura interior más Q sobre alfa I. Muy bien. Entonces vamos con menos 20 más 10, que es la cantidad de calor, dividido el alfa I, que habíamos estimado, 5 kilocalorías por hora por metro cuadrado por grado centígrado, y nos da que es menos 18. Quiere decir que si acá tenemos menos 20, acá tendremos menos 18. Muy bien. Luego, buscar la temperatura 3. La temperatura 3 es el otro extremo. Es la temperatura exterior menos Q sobre alfa E, 20, positivo ahora, menos 10 sobre 22, da 19,5. Y la temperatura 2 es la temperatura 1 más el flujo de calor, porque el flujo de calor que pasa es siempre el mismo. Como el calor es energía en transferencia, no se almacena en ningún momento, no se puede almacenar en ninguno de los cuerpos, así que la misma cantidad de calor que pasa de afuera para adentro, la misma pasará acá, pasará acá, pasará acá, pasará acá. La cantidad de calor, el flujo de calor es siempre el mismo. Entonces lo hacemos. Y vemos que reemplazamos por 10, el espesor es 3 por 0,05, dividido 0,05, o sea, la coincidencia de los números, y da 12 grados centígrados. Entonces tenemos ya todos los valores de las paredes interiores. Nos quedaría ahora por verificar si el alfa I que hemos estimado es un valor correcto. El delta T entre el 20 exterior y los 18 que teníamos en el alfa interior es el delta T que tenemos que tomarlo. Habíamos visto que alfa I era 3 más 0,08 por delta T y obtenemos un valor de 3,16. Muy bien. Ahora vamos nuevamente a la fórmula de la resistencia total, que es RT igual a 1 sobre K, igual a toda la suma de las resistencias de cada una de las partes. Las reemplazamos, alfa I por 3,16, que lo acabamos de calcular. Es un P de espesor de la pared 0,24, el coeficiente de conducción de la pared 0,40 es dato. El espesor del aislante 3 por 0,05 expresado en metros dividido 0,05,
que es el coeficiente de conducción del corcho, que estaba por acá, acá está, más 1 sobre 22, que es 1 sobre alfa E. El alfa E es un dato cierto, pues ya lo hemos calculado. Y nos da 3,96 metros cuadrados por hora por grado centígrado sobre kilocaloría. Vamos a bajar un poquito la cámara para que pueda apreciar la parte de abajo. Y entonces RT habíamos dicho va a dar 3,96 y entonces K es 1 sobre RT, 1 sobre 3,96 da 0,253. Como habíamos visto acá que daba 0,26 el coeficiente total, vemos que el hecho de que haya dado 0,253 en lugar de 0,26 es decir, está bastante bien aproximado y no merecería rehacer el cálculo, dejando este cálculo como definitivo, como un valor correcto y perfectamente aplicable. Bueno, un segundito, ya estamos. Bueno, continuando entonces, ahora corresponde para analizar la pared cilíndrica. En las paredes cilíndricas que corresponden a las cañerías, en realidad, tenemos que tener presente de que la cantidad de calor la calculamos por metro de cañería. En cambio, en las paredes, en cambio, en las paredes planas lo consideramos por metro cuadrado, de ahí las distintas unidades que tienen los coeficientes. Vamos a considerar en primer lugar una pared cilíndrica de espesor pequeño, es decir, una cañería sin aislante. Sería el caso más sencillo. Tenemos un fluido interior que va por la cañería, una temperatura interior TI distinta de la pared, que es T1. La pared interior tiene un radio R1, el radio exterior de la pared es R2, la pared es pequeña, la temperatura exterior de la pared es T2, pero la temperatura exterior del fluido exterior es TE. O sea, son distintas la temperatura de la pared y la temperatura del fluido. Y vamos a suponer que no hay un gradiente de temperatura, sino que todo el fluido tiene temperatura TE, pero la pared tiene T2. Y todo el fluido tiene temperatura TI, pero la pared tiene T1. No es lo correcto, pero tenemos que buscar un modelo matemático más o menos aceptable. Entonces la cantidad de calor transferida es lambda, coeficiente de conducción, por 2 pi por L por T1 menos T2, logaritmo de R2 sobre R1. El flujo de calor que va de afuera para adentro es el mismo en todo momento, porque recordemos que el calor no se puede almacenar. Entonces la cantidad de calor va a ser igual al coeficiente alfa interior por la superficie interior por TI menos T1. Es igual a lambda dividido 2 pi por L por T1 menos T2, logaritmo de R2 sobre R1. Esto es por conducción. Conducción. Y esto es por convección. Convección. Y este otro, el exterior, también es por convección. Muy bien. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en los casos anteriores, dejamos las temperaturas en el numerador y pasamos todo lo demás al denominador. TI menos T1 dividido 1 sobre alfa I por SI igual a T1 menos T2 dividido el logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre lambda sobre 2 pi por L y acá T2 menos TI dividido 1 sobre alfa I. Sumamos antecedente y consecuente, como en todos los casos. Los T1 y las T2 se simplifican porque se suman y se restan. Y la suma de todo lo que está debajo la llamamos resistencia total. Entonces la resistencia total, como es la suma de todo lo que está debajo, lo colocamos como está indicado acá. Y también podemos decir que la resistencia total
también la podemos hacer igual a 1 sobre K por S. Y ahí entonces decimos que la S es única porque la superficie interior la asumimos igual que la superficie exterior porque la pared es delgada. En el caso de las paredes cilíndricas con espesores considerables, que es el caso de las cañerías aisladas y lo más normal, acá ocurre un problema que es que la superficie, si yo tomo un segmento, la superficie exterior es muy distinta de la superficie interior, o por lo menos es distinta. Tenemos un fluido, lo mismo que allá, cuyo coeficiente de convección es alfa E, temperatura E, exterior. La temperatura de la pared es T2, igual que antes, con la misma consideración. La temperatura de la pared es T2, pero el fluido tiene temperatura exterior y no hay un gradiente entre uno y otro. O sea, no analicemos el problema en las inmediaciones de la pared, sino pasada la capa límite. Y adentro tenemos un coeficiente alfa I y una temperatura interior T sub. Fluido exterior, fluido interior, como decimos acá, alfa E, T sub E, alfa I, T sub I. Y la pared tiene coeficiente de conducción, lambda, y temperaturas T1 y T2. Recordemos que tomamos temperaturas en grados centígrados porque como vamos a tomar diferencia de temperaturas, no necesitamos emplear grados Kelvin, ya que la variación de temperatura en grados Kelvin es la misma que la variación en grados centígrados, porque en 273 se suma y se resta simultáneamente. Entonces, la cantidad de calor por metro de cañería va a ser igual a alfa I por pi por DI por TI menos T1. Ese mismo calor se transfiere a la pared de la cañería, 2pi por lambda por T1 menos T2 sobre el logaritmo de R2 sobre R1 de la cañería, y es igual a alfa E por pi por DE por T2 menos TE. Formamos la ecuación A. Acá hay que tener cierta precaución con vamos a numerar, a designar las ecuaciones con letras, realmente yo lo hago, pero acá vamos a hacerlo porque si no, después cuando tengamos que unir unas con otras se nos va a complicar. El flujo de calor, función de K, es una ecuación anterior, pero función de K, es K sub E por pi por DE por TI menos TE, y es igual a K sub I por pi por DI por TI menos TE. Y formamos la ecuación B. Considerando el segundo miembro de la ecuación A, segundo miembro de la ecuación A, y el segundo miembro de la ecuación B, que es esta, podemos poner que alfa I por pi por DI por TI menos T2, TI menos T1, es igual a K sub E por pi por DE, por TI menos TI. Este acá y este acá. Y luego despejo TI menos T1, como estaba mostrando acá, las pis se van a simplificar y nos va a quedar una ecuación como esta, donde acá tenemos K sub E, coeficiente de convección exterior, coeficiente de convección por diámetro E, por alfa I menos TI, por TI menos TI, dividido alfa por diámetro interior. K exterior es inversa de la resistencia exterior. Considerando los terceros miembros de la A y el primero de la B, el tercero de la A y el primero de la B, formamos acá la ecuación. Ya la tenemos. Y acá despejamos T1 menos T2. Entonces vemos que T1 menos T2, habiendo simplificado las K, nos genera la ecuación D, que va a ser igual a K sub E por D, logaritmo de R2 sobre R1, por T1, T interior menos T exterior, dividido 2 lambda. Yo voy a dejar esta parte, voy a dejarla en el próximo pizarrón, y vamos a continuar hasta llegar al resultado
y aspiramos. Bueno, continuando entonces, la parte esta yo la he dejado para que podamos mantener el número de las ecuaciones, ya que es bastante laborioso. También se podría haber dicho, se puede deducir que y tener el resultado, pero acá hemos decidido hacer la deducción. Ahora, considerando el cuarto miembro de la ecuación A y el segundo de la B, cuarto de la A y el segundo de la B, acá tenemos la A y la B, tenemos que T2 menos T1, T2 menos TE, igual a K sub E por pi por D por TI menos TE, sobre alfa E por pi por D, y por D se simplifica, y esto nos queda K sub E sobre alfa E por TI menos TI, y formamos la ecuación I. Ahora sumamos miembro a miembro la C más D más E. C es esta. Acá tenemos este pedazo, esta parte, es la que tenemos acá. La D es esta. Acá. Y la E la tenemos acá arriba. Sumamos y vemos que K sub E es factor común de todas. Y TI menos TE también lo es de todas. Y esto era TI menos TE, como habíamos visto acá en las ecuaciones anteriores. Así que estos también se van a poder simplificar oportunamente. Y nos queda el coeficiente K sub E como DE sobre alfa I por DI más DE diámetro exterior por logaritmo de R2 sobre R1 sobre 2 lambda más 1 sobre alfa E igual a 1. Entonces lo paso como dividiendo y obtengo la inversa, o sea, la resistencia exterior, que es la inversa del coeficiente exterior, que es igual a diámetro exterior por alfa I de I más DI por logaritmo de R2 sobre R1 sobre 2 lambda más 1 sobre alfa I. Haciendo lo mismo, pero con las ecuaciones C, D y E, son las mismas, C, D y E, ahora, pero refiriéndonos a la parte interior, obtenemos K sub I. Entonces tenemos ya los dos coeficientes y las dos resistencias, la interior y la exterior. Escriben bien. Escriben. Ya bastante complicada la cosa. Ahora, esto es siempre y cuando el fluido esté limpio. Deberíamos considerar algún factor de ensuciamiento y hacia eso vamos a ir. Yo ahora voy a borrar todo, digamos, por el factor de ensuciamiento para poder completar esta parte de los coeficientes. Bueno, continuando entonces, habíamos dicho que a consecuencia del uso, los intercambiadores van ensuciándose tanto interior como exteriormente y es necesario considerar un coeficiente que tenga en cuenta esas resistencias adicionales por ensuciamiento, sin los cuales el intercambiador estaría bien calculado solamente en el momento en que se pone en marcha y al poco tiempo, cuando se va ensuciando, dejaría de ser eficiente y uno aspira a que por lo menos el cálculo nuestro tenga una vida útil razonable. Entonces, despreciando el efecto de conducción, fíjense que tanto trabajamos con el tema de la conducción y ahora después terminamos viendo que su valor es pequeño y podemos despreciarlo. K vale 1 sobre alfa 1 más 1 sobre alfa 2, donde alfa 1 y alfa 2 son los coeficientes de convección interior y exterior respectivamente. Operando matemáticamente, esto queda 1 sobre
y hacemos entonces alfa 1 por alfa 2 como denominador común y alfa 1 más alfa 2 como suma. Entonces esto lo dan vuelta, queda alfa 1 por alfa 2 sobre alfa 1 más alfa 2. 1 sobre el coeficiente total de transmisión del calor va a ser igual a 1 sobre alfa 1 más 1 sobre alfa 2 más el coeficiente de ensuciamiento interior más el coeficiente de ensuciamiento exterior. Este coeficiente de ensuciamiento, si no tenemos otra cosa, tenemos que tomar 0,01, que es lo aconsejable. Ahora, sin embargo, para vapores de agua y de nafta muy limpios, puede tomarse hasta 0,0003. Para salmuera, 0,007, prácticamente 0,01, ¿no? Y para fuel oil, 0,0033. Para agua sucia, 0,0067. Sobre todo para condensadores. En las centrales térmicas se toma agua de río directamente para enfriamiento. Entonces la cantidad de calor va a ser igual a este coeficiente, ya ahora corregido, por la superficie y por la variación de temperatura. Y de ahí podemos despejar la superficie que necesitamos tener en el intercambiador para que la cantidad de calor requerida sea transferida. Ahora, ustedes lo que están haciendo es un cálculo aproximado y o un cálculo para hacer un presupuesto, no un cálculo definitivo. Hay tablas que resuelven el problema. Yo en el apunte he indicado esas tablas, aparte están muchísimos manuales, gran parte de esto está extraído del libro de transmisión de calor de Vagos y Rosiglione, o el que les bajé, que está en forma gratuita en internet. Acá les dejo una de las tablas, que la pueden congelar y grabar. Y acá tenemos otras tablas que dan valores de K aproximados para cálculos, para presupuestos, sobre todo donde uno tiene que tener un valor en el orden de. Están en internet también, así que no hay demasiado problema conseguirlos. Bueno, muy bien. Hasta ahora estaba todo bien porque los fluidos estaban en reposo. Como un fluido de un lado, un fluido del otro, la pared, cilíndrica, plana. Ahora, los fluidos, en realidad, en la industria, en movimiento. Acá imaginemos que tenemos, de alguna forma, después vamos a ver cómo son los intercambiadores en realidad, pero tenemos un fluido calefactor y un fluido calefaccionado. Y estos pueden correr de dos maneras. O los dos por el mismo sentido, o uno al derecho y uno al revés. Hablamos de contracorriente cuando es eso, que uno va en un sentido y otro va en el otro. Es decir, uno se va enfriando y va saliendo calor, otro se va calentando en el sentido contrario del movimiento. Y paralelos es que ambos van en la misma dirección. En realidad, no es muy conveniente, muy satisfactorio decir paralelo, pero se usa esa palabra, porque ambos son paralelos. Tanto en contracorriente como si va en el mismo sentido o en el sentido contrario, son paralelos. Lo que ocurre es que paralelo debería ser en la misma dirección y contracorriente en el sentido contrario. Decimos entonces que la cantidad de calor diferencial es igual a K por la diferencial de S por T1 menos T2, K por diferencial de S por el incremento de temperaturas. Vamos a suponer que tenemos corrientes llamadas paralelas, donde ambas van en el mismo sentido. El fluido 1 siempre está a mayor temperatura que el fluido 2. Eso es una hipótesis que tenemos que plantear. Si no, ocurre al revés. Estamos transfiriendo calor durante una parte del ciclo, una parte del proceso, y en la otra parte del fluido que hemos calefaccionado vuelve a calentar el fluido calefactor. Entonces, el fluido que cede calor parte de una temperatura T1, después de recorrer una distancia, acá tenemos una superficie de intercambio de calor, no superficie de pasaje, superficie de intercambio de calor,
sería esta superficie. S, y acá tenemos S más diferencial de S. Acá el fluido calefactor ha bajado su temperatura y el fluido calefaccionado ha subido su temperatura. Este es el calefaccionado y este es el calefactor. Por eso siempre T1 está mayor, siempre mayor que T2. Si lo grafico en una temperatura, distancia, espacio, temperatura de superficie, voy a ver que T1 entra a una temperatura 1 de entrada y sale a una temperatura 1 de salida. Y T2 entra a una temperatura mucho más baja de entrada y sale a una temperatura de salida considerablemente más alta. Acá tiene que haber siempre una diferencia, si no, no hay transferencia de calor. 8 a 10 grados sería lo adecuado. No siempre se puede hacer lo que uno desea. Acá tenemos una superficie S, que sería esta, y acá tenemos a S más diferencial de S. Ahora bien, si observamos con atención, vamos a ver que al principio va a haber una gran transferencia de calor, y luego cada vez menos, y la última parte casi no hay transferencia de calor, o hay muy poca. Entonces, de todos los delta T que yo tengo que poner acá, ¿cuáles son? Tomo este, tomo la mitad, tomo. Entonces, se ha estudiado ese problema y se ha definido designar al incremento de temperatura de entrada a este incremento de temperatura de entrada, que es la temperatura 1 de entrada menos la temperatura 2 de entrada. Y a este lo llamamos incremento de temperatura de salida. Temperatura 1 de salida menos temperatura 2 de salida, que como habíamos dicho tiene que estar entre 8 y 10 grados. Entonces, haciendo los estudios que van a ver en los cursos de facultad se hace, pero que realmente no agregan demasiado, hacer la reducción, ¿no? Sin usar la conclusión. Tenemos que lo que debemos tomar es el incremento de temperatura medio logarítmico, que es igual al incremento de temperatura de entrada menos el incremento de temperatura de salida sobre el logaritmo natural del incremento de temperatura de entrada sobre el incremento de temperatura de salida. Ahora, ¿qué pasa cuando el incremento de temperatura de entrada y el incremento de temperatura de salida toman valores parecidos? Bueno, eso sería en caso de contracorriente. Bueno, la contracorriente ocurre cuando un fluido va en una dirección, como acá estamos mostrando, es el mismo caso pero en contracorriente, un fluido va para arriba, parte de la temperatura T1, baja su temperatura porque el fluido es calefactor, lo mismo que arriba, este es calefactor y este es calefaccionado. Y el fluido calefaccionado va en sentido contrario, parte de la temperatura T2 y también se le incrementa la temperatura en T2 más diferencial de T2. El incremento de temperatura de entrada y el incremento de temperatura de salida acá no tiene sentido de explicarlo. Porque mientras que para un fluido está entrando, el otro está saliendo en el mismo gráfico. Lo que sí siempre, T sub 2 de salida tiene que ser menor que T sub 1 de salida. T sub 2 de salida tiene que ser menor que T sub 1 de salida. Si no, no hay transferencia de calor en la última parte. Representamos acá y vemos que la distribución es un poco más pareja. Lo que estamos representando allá es esto mismo. Acá tenemos S y acá tenemos S más diferencial de S. Entonces, acá sí tiene más sentido tomar un incremento de temperatura logarítmico, pero no podemos decir el de entrada ni el de salida. Entonces se ha adoptado que el incremento de temperatura de entrada es el más grande. De los dos, el más grande. El incremento de temperatura de salida, de los dos, el más chico. Independientemente de que esté a la izquierda o a la derecha. De cuál es el que entra y cuál es el que sale. El mayor es el de entrada y el menor es el de salida. Ahora fíjense qué pasaría
si el incremento de temperatura de entrada fuese igual que el incremento de temperatura de salida. Ambas curvas serían paralelas. Y entonces el logaritmo natural de 1 es 0. Y esto no tiene valor. No tiene dentro del campo de los reales. No se puede dividir por 0. Entonces en esos casos, cuando el incremento de temperatura de entrada sobre el incremento de temperatura de salida es menor de 2, ya no de 1, sino de 2, tomamos la media aritmética. Cuando el incremento de temperatura de entrada es bastante mayor que el incremento de temperatura de salida, la logarítmica. Esto se deduce, nosotros no lo vamos a hacer, pero sí se deduce, y entonces la cantidad de calor transferida es igual al coeficiente, incluyendo los coeficientes de ensuciamiento, por la superficie por incremento de temperatura logarítmica. O sea, reemplazando K sub F por S por incremento de temperatura de entrada menos incremento de temperatura de salida sobre el logaritmo de incremento de temperatura de entrada sobre incremento de temperatura de salida. Bueno, con esto tenemos una idea bastante clara, si la leyeran y la estudiaran y la practicaran, de cómo calcular un coeficiente completo que incluya la entrada, el fluido calefactor, el fluido calefaccionado y la superficie de transferencia, la superficie metálica que separa ambas partes. El paso siguiente es mostrar los distintos tipos de intercambiadores. Yo ya algo había adelantado en los videos anteriores, algo que hemos adelantado de los pasos en la carcasa y en los tubos, y ahora, después, hacer un proceso, una metodología de cómo hacer para calcular el intercambiador de calor. Que cuando comprendan, cuando vean todos los pasos que hay que hacer, van a darse cuenta de que gran parte de lo que hemos analizado, realmente lo hemos analizado no para poder calcular el intercambiador, sino para poder entender por qué lo hacemos de esa forma. Pero en realidad el proceso es mucho más mecánico. Eso será en el próximo video que haremos una realidad, que sería probablemente el último de transmisión de calor. Muy bien. Pero entonces hasta el próximo video.